conservar, Dios mantiene la creación a la que ha dado existencia. Él está comprometido en cuidar. Hay versículos, por ejemplo, Nehemías, Colosenses, Mateo, Jesús mismo dice, ¿por qué te preocupa de qué vas a comer y qué vas a vestir? Así como, mira los pajarillos, que Dios les da donde comer o dormir. Dios cuida su creación. ¿Por qué te preocupas? Dice Dios. Y Dios puede cuidar de ti, así como Él cuida a los pajarillos. Busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas no serán añadidas. Jesús dice eso. Entonces usted puede ver todos estos versículos. Salmo 91. Hebreos 1. Pueden buscar esos versículos si quieren, más o menos para entender todo el concepto de la conservación de Dios dentro de su providencia. Lo que es gobernar, Dios está implicado activamente en la consecución de sus propósitos en la creación y que el pecado no puede frustrar sus propósitos. El pecado no va a ganar. Pues Cristo ganó a la muerte resucitando. Dios va a ganar, según la historia bíblica, y eso es lo que creemos. Y Él está gobernando de ese modo. Toda cosa que sucede en la tierra es por su soberanía, pero Él está gobernando, Él gobierna, Él guía. Algunos versículos bíblicos que estamos ahí, hay muchos, unos cuantos. Aquí están en Daniel 2 habla Él, Isaías habla cómo Dios gobierna y cómo Él decide qué vive, qué muere. Vemos a Job hablando sobre Dios y tú tienes la soberanía sobre todo. Vemos varios versículos, por ejemplo, ¿no? Pueden apuntar eso y para poder ver cómo Dios gobierna. Ahora, eso es un flash de lo que es la providencia de Dios. Así que hermanos, nosotros somos parte de este plan de Dios. Nosotros nacimos en pecado. Dios se dignó en mirarnos. Ahora como cristianos, Él nos conserva y Él nos guía. Cuando nos decimos que Él nos guía, Él nos provee lo necesario para vivir el gobierno de nuestras vidas, nuestros destinos. Esto es la providencia de Dios. Quiero que lo recuerden eso y vamos a ver cómo Dios gobierna en el capítulo 14, guía, conserva en el capítulo 14 de Números. ¿Okay? Ahora, tengo una pregunta. Esto es un flash, ¿ok? Es un flash porque hace semanas vimos la inmanencia y vimos la trascendencia de Dios. Okay. Ahora voy a hacer unas preguntas. Quiero que ustedes me digan algunas consecuencias de esto. ¿Qué sucede con los alcohólicos? Alcoholismo. La persona que es adicta al alcoholismo. Ya, está bien. Pierde familia. Pierde hígado. O salud. Salud hepática. ¿Qué más sucede con un alcohólico? Es dependiente. Puede vivir sin eso, o sea. Ok, vamos a poner consecuencias. Vamos a poner dependencia. Espérense. ¿Qué pasa con las deudas? Consecuencias de las deudas. Estrés. ¿Qué otra consecuencia de las deudas? No opina porque no tiene. Hay gente que vive con muchas deudas y les gusta estar en deudas. Les gusta entrar a ese mundo del dinero, del comprar, 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 comprar. Relaciones familiares rotas. O no tengo, o soy mal. Con las deudas. Bancarrota. Bancarrota, no sé cómo escribir en español. Ok. Otra adicción, otro problema acerca del sexo antes fuera del matrimonio. Enfermedades venéreas. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se resume eso? Transmission.
Sexual disease, TDS, right? Transmission sexual disease. Ok. Otro, embarazo no deseado. Culpabilidad. Ya, no deseado. Embarazo. ¿Qué acerca de esto? Las drogas. ¿Ah? Sí, pero ¿cuáles son las consecuencias? Robar, matar, etcétera. Pero también la otra consecuencia de la droga es retraso mental. Quema, mata las células cerebrales. Espérese, hay más. La gula. ¿Saben qué es la gula? Consecuencias de la gula. No, la consecuencia. No es el acto. ¿Ah? Sobrepeso. Es el sobrepeso. Salud en riesgo. Depresión, etcétera. Ahora, ¿qué sucede con estas consecuencias? Vamos a suponer que una persona que tenga algo, o dos, o tres, o todas, o las personas que tienen ese tipo de vida, de ese tipo de vida, vienen al Evangelio, conocen a Cristo. Sí, conocen. Hay gente en la iglesia que conoce a Cristo, que han sido alcohólicos, han tenido deudas, han sido liberales sexualmente, han usado drogas, han tenido la gula. Existe gente que se convierte y cambia su vida. Dios les perdona. Pero ¿qué hacemos con las consecuencias? Se queda. ¿O no? Muy bien. El tema de hoy va a tratar de eso. ¿Qué sucede? La gente dice, si todos lo hacen, yo también lo puedo hacer. En otras palabras, dicen que porque la mayoría lo hace es algo bueno. No siempre porque la mayoría hace es algo bueno. No siempre. Y no es así. No es esa idea de que todos lo hacen, es algo común, es bueno. Esa es una mala filosofía. Dice, seguiré con mi pecado, pero pediré perdón más tarde. Eso es lo que algunos dicen en cuanto. Ahora, ¿puede Dios perdonar este pecado? Sí, Dios perdona. Pero las consecuencias. Y justamente, Números 14 habla sobre eso. Vamos a leer Números 14, del 11 en adelante, pero todavía no. Vamos a hacer un repaso. El domingo pasado vimos que Moisés envió a 12 espías, ¿se acuerdan? Para ver para ver la tierra prometida, que fluye leche y miel. Después de 40 días regresaron con pruebas y noticias. Trajeron uvas grandes, que 2 personas tuvieron que cargarlo con un palo, racimo de uvas y frutas gigantes. Trajeron noticias de que las ciudades eran fortificadas, había gigantes en Canaán. Y después de eso, Caleb y Josué dicen, vámonos, los vamos a conquistar. Miren, la tierra era fructífera, frutos gigantes, pero habían cosas malas para ellos. Gigantes, personas gigantes. Las ciudades eran fortalezas con muros fortalecidos. Eran muchos, eran de guerra. Y eran gente poderosa con ejércitos, no eran primitivos. Porque Moisés le manda a los 12 espías y les dice, vayan y miren si son de tribus que viven en campamentos o viven en torres. Y ellos llegan y viven en castillos, en torres, eran ciudades muy fortificadas. Y de los 12, solo 2, dicen Josué y Caleb, vámonos, conquistémoslos ahora. 10 dijeron que no. Éramos como langostas delante de ellos, éramos pequeños. Entonces, otros
insistieron, otros 10 insistieron que los habitantes eran demasiado fuertes. Todos los demás lloraron. Si usted lee del capítulo 14 hasta el 10, del 13:1 al 14 al 10, usted ve que todos los demás lloraron. No es posible que nos lleves para allá. Nos vas a hacer matar. Se quejaron de Moisés. Si usted lee el capítulo 14 del 1 al 10, se quejaron de Moisés diciendo, hubiéramos muerto mejor en Egipto. Nos traes aquí para que nos muramos aquí con otros gigantes que nos maten. Era la segunda o tercera vez que se quejaban ellos. Se quejaron de Moisés y dijeron, si usted ve el capítulo 14, del 1 al 10, dijeron, tengamos un capitán entre nosotros para que nos volvamos a Egipto. Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros. Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras de lamento. Estoy haciendo un resumen de Números 14, del 1 al 10. Interesante que los 10 espías influenciaron más a la multitud que los 2 confiando en las promesas. Los 10 miraron obstáculos y atemorizaron a la multitud. Josué y Caleb miraron a la promesa de Dios y dijeron, vamos a conquistarlos, y no le hicieron caso. El pueblo, en respuesta a los 10 que hicieron comentarios negativos o de miedo, dijeron, tengamos un capitán y nos vamos a Egipto. Y se pusieron a llorar porque nuestros hijos, ¿qué? Y dijeron, amenazaron a Moisés y a Aarón en apedrearlos. El pueblo amenazó en apedrearlos. No vamos a pasar a esa tierra. Hasta ahí llegó el escenario de la reacción del pueblo de Israel negativamente a lo que Dios estaba diciendo para hacer. Entonces, empezamos a leer el 14 del 11. Vamos a leer del 11 al 16. 11, 12, 13, 14, 15, yo leo el 16. Leamos. Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar ese pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré de mortandad y los así te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, oirán luego los Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y has hecho morir a ese pueblo como un solo hombre, y a las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo. Por cuanto no pudo Jehová meter ese pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Interesante cómo Moisés está intercediendo. Dios le dice a Moisés, pero Moisés respondió a Jehová, perdón, el 11. Y Jehová dijo a Moisés, interesante, Dios miró la reacción del pueblo, él no se dirigió al pueblo, se dirigió al intercesor, Moisés. Dijo, Moisés, ¿hasta cuándo? Ahora, la palabra que utiliza en la versión Reina Valera dice irritar, ¿no? O despreciar, en otras versiones. Desdeñar, otras versiones. Pero esa palabra despreciar en el hebreo no es solamente desprecio. Por ejemplo, yo puedo estar aquí sentado o puedo ir a una reunión en la escuela, en el trabajo, y puedo estar sentado en el mismo lugar de una persona que no quiero ver. Mientras no me hable, estoy bien. ¿Correcto? Yo puedo estar sentado ahí, participar en la reunión, como sea. Este desprecio
que habla aquí, que habla Dios, es un desprecio de su persona, que no quiere estar, ni de su palabra, que no quiere oír. ¿Me dejo entender? No hay respeto, ni siquiera, que esté presente en silencio. En el Antiguo Testamento es ese profundo rechazo, de desprecio, desdeñar, o la palabra que es irritar, que utiliza en el español, la traducción al español, es eso, es un profundo rechazo. Y las únicas personas que hacen ese profundo rechazo a Dios, increíblemente, es el pueblo de Israel. Si usted se da cuenta, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a ese rechazo, es el pueblo de Israel hacia Dios. Ahora, miren, interesante, dice Jehová, dice, ¿hasta cuándo me va a derritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Ahora, la pregunta de Dios, el Señor está llamando a algo, a creer. El pueblo de Israel hasta ese punto había visto todo lo que Dios había hecho. Sacó de Egipto con 9 plagas, más una 10ª matando a los primogénitos. Vio la nube en la noche, fuego en el día sombra. Vio el maná caer del cielo. Vio las codornices. ¿Qué tan frecuente se ve eso en la historia humana? Solo una vez. Ellos fueron los VIP, siendo beneficiarios directos y primeros de todas esas bendiciones. Ahora, Dios está acusando a Moisés, diciéndole a Moisés, ¿hasta cuándo no me van a creer? Mira, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. La pregunta de Dios, o la queja, digámoslo así, o el punto que sale de la boca de Dios es creer. ¿Hasta cuándo no me van a creer? He hecho todas las pruebas visibles para que me crean. Hemos pasado tantas experiencias y no me creen. ¿Por qué dice no me creen? Porque en el versículo 13, en versículo 1, leímos, y Dios les dice, les voy a llevar a la tierra que yo les voy a poner, tierra que ustedes van a habitar. Van los 2 espías, regresan, tienen miedo, no, vamos a Egipto. Y Jehová dice, ¿hasta cuándo no me van a creer? Llega gigantes, llega ciudades fortalecidas, eso no es impedimento para que Dios haga su voluntad. Eso fue lo que Dios está argumentando. Y dice el 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios le dice a Moisés, voy a sacar a esos casi 2 millones que no creen, y de ti voy a hacer una nueva nación. Le da ese juicio o le dice a Moisés. Interesante. La respuesta de Moisés en el 13, ¿cuál es? Ok, ¿cuál está pensando? ¿Qué está pensando Moisés ahí? Moisés está pensando en la fama de Dios, no en el pueblo, ni siquiera en él mismo. Moisés está pensando, ¿qué va a decir la gente sobre ti, Dios? Tú le sacaste a un pueblo con poder y ahora aquí los matas en el desierto. Que convenciste o moviste cielo y mar y tierra y fuego para sacar a una nación y no pudiste convencer sus corazones para creerte. Eso es lo que Moisés está diciendo a Dios. Es tu fama que está en juego, es tu buena fama que está en juego. Ahora, el versículo 13, 14 y 15 dice, y Moisés sigue argumentando. El 14 dice, y lo dirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, de que cara a cara aparecías tú, oh Jehová. Está contando, Moisés está diciéndole a Dios, como que Dios se olvidó, ¿no? No nos olvidó, diciéndole, Señor, tú has hecho esto, te has aparecido con la nube de sombra en el día, en la columna de fuego en la noche, has hecho morir a este pueblo con un solo hombre, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, o sea, habla de Egipto,
y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo. Moisés está preocupado por la fama de Dios. Por cuanto Jehová no pudo meter a este pueblo en la tierra de las cuales les había jurado, los mató en el desierto. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera hecho eso? No puedo ir. Entonces hago. Pues estaba bien enojado, ¿no? Estaba enojado Dios, estaba airado. Yo, ese lo sacamos. La ira de Dios estaba ahí y él tenía que hacer justicia. Tenía que hacer justicia. Pero Moisés intercede, le dice en el 17, perdón. Bueno, hasta ahí estamos en el 16. En su mente Moisés está diciendo esto: convertirse en una nación grande y poderosa palidecía en comparación con asegurarse que los enemigos de Israel supieran quién era Dios y le dieran el honor que merecía. Lo que Moisés estaba pensando es: Dios, tú tienes el honor y mereces, porque eres un Dios poderoso, que las naciones vean quién eres tú. ¿Qué importa el pueblo? No estaba pensando en el pueblo ahora. Pero por consecuencia de tu buena fama, de tu buen testimonio, Dios conserva a tu pueblo. Está diciendo Moisés. Entonces Moisés está pensando más en la buena fama de Dios. Impresionante cómo Dios le dice a Moisés: no me creen. Y Moisés responde, tu fama, o ¿qué diríamos? Tu testimonio, tu fama. Yo trataba de encontrar una relación en las dos. Dios dice: no me creen. Dios está pensando en el pueblo que no me cree. Y Moisés le dice: tu fama de las demás naciones. Ve la, digamos, dicotomía o los dos lados de la moneda, por decirlo así. Dios está pensando en su gente y Moisés está pensando en las naciones que van a pensar de Dios. Vamos a seguir viendo esta historia. El 17 dice así: 17 al 19. ¿Nos quedamos en dónde? 17, 18, 19. Ya, ¿Puede explicar un poquito el versículo 18? ahí vamos. Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. 19. Ah, ahora, el 17 empieza con ahora pues, o pero ahora en otras versiones. Moisés da un argumento en el versículo que leímos anteriores hasta el 16. Le dice: Señor, las naciones, todo lo que hemos hablado, van a burlarse de ti, en otras palabras. Y así termina Moisés su argumento. Y ahora, o sea, después de presentar a Dios todo lo que Dios ha hecho, Moisés apela a su buen corazón de Dios, ¿no? Como que Moisés tendría ese poder, esa capacidad de entrar a la intención de Dios, a su plan divino, decirle: Dios, ahora te ruego, y le recuerda a Dios, o mejor dicho, lo menciona, Dios no se olvida, lo menciona a Dios diciendo: yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. Ahora, Moisés está completando su argumento. En vez de que las naciones hablen mal de ti, te ruego que magnifiques el poder tuyo del Señor, le dice Moisés. Como lo hablaste diciendo, ahora viene lo que la hermana preguntaba, decía: tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Ustedes creen que Dios en esta historia no fue lento en su ira?
cuando quiso, le decía a Moisés, voy a destruirlos. Claro. Desde ahí nomás han visto el Egipto Correcto, desde... porque Sí. si digamos no hubiera sido lento ni siquiera le hicimos la toma de decisiones lo hace, ¿no? Entonces vea cómo hablarlo, a mirar y a tener. Entonces, desde ese punto, desde Egipto, Dios tuvo paciencia, fue lento en misericordia, porque esto es la tercera o cuarta vez que Dios se enoja con ellos. ¿Se acuerdan que se enojó por las codornices, por el agua, por las cebollas que no podían comer? Yo no como cebolla, de hecho. Pero ahora, Moisés le dice, lento para la ira y grande misericordia. Misericordia es lo que sería amor inquebrantable. Algunas versiones hablan de bondad o misericordia o amor. Parte que dice aquí, aunque de ningún modo tendrá por inocencia sus padres, Sí. que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuartos. Esa parte, ¿qué significaría? O sea, si una persona se porta mal, las consecuencias van para mí, a mi nieto, Ya. ¿Por qué? Porque ellos miran a los padres, a los abuelos, sus acciones, sus costumbres, sus hábitos, y se transmiten. Hasta la cuarta generación de... Ya, eso de tercera y cuarta generación es una manera de decir. Puede llegar mucho más allá. Es un decir, pero son las costumbres, hábitos, manera de hablar que los padres transmiten a los hijos. Hoy en mañana estábamos tomando desayuno, mi esposa está aquí. Mi esposa y yo empezamos a hablar algo en desacuerdo y mis hijas empezaron a opinar en la mesa. Yo digo, ¿desde cuándo ustedes opinan cuando dos adultos están discutiendo? Entonces, ellos apuntaron, ustedes. Ahora, los hijos, a su pregunta, hermana, los hijos van a imitar, van a absorber todo lo que los padres hacen. Por eso vimos las adicciones al comienzo. Adicciones, ¿se acuerdan? Las consecuencias. Los hijos van a multiplicar. Si tus hijos ven, por decirlo, 10% de queja, cuando sean grandes en su futuro van a vivir 200% de queja. Si tus hijos ven 5% de alegría, en su familia van a ver en el futuro 500% de alegría. Es un decir. El pecado se transmite por los hábitos que los padres hacen para los hijos, o los buenos hábitos que los padres hacen para los hijos. A eso se refiere. Y los hijos van a cometer sus propios pecados, pero aún la misericordia de Dios llega hasta ellos. Ahora, volviendo al tema, misericordia, amor inquebrantable, iniquidad y rebelión, denota desobediencia grave, también culpa. Iniquidad, hermanos, es sabiendo que está mal, aún lo haces. ¿Qué es iniquidad? Es el concepto más cercano a lo que es iniquidad. Sabiendo que está mal. Una cosa es de que tú lo hagas sabiendo que no está mal. No sabías y lo hiciste. Oh, perdóname. Pero iniquidad es a propósito. Y me acuerdo de una vez de que, yo no sé si les conté esto antes, cuando llegué, primera vez que llegué a Los Ángeles de Perú, agarré el carro de mi mamá, un Pontiac blanco del 97 creo que era, y me subo al freeway a manejar, iba al downtown Los Ángeles, y yo veo que dice ahí Carpool Line, ¿no? Y veo en el freeway 105 los carros están amontonados en el tráfico aquí y el Carpool Line está vacío. Me meto, yo me voy, entro, llego a Los Ángeles, hago lo que tengo que hacer, regreso también por Carpool Line, regreso, voy a mi casa. Y esa noche le cuento a mi mamá, le digo, no sé por qué la gente no es inteligente, digo yo, porque el Carpool Line está vacío y la gente no pasa. Yo tomé, le digo, me fui y me ahorré como 2 horas. Me dice, ¿usas el Carpool Line? Sí, le digo. ¿No sabes qué es eso? No. Si la policía te ve ahí a ti solo manejando, te ponen una multa de $500 y lo que sea, bla, bla, bla. No es para una sola persona. Si van 2 personas o más, pueden usar esa línea. Entonces, el día siguiente, termino a Los Ángeles, subo al 105,
Y digo, ahora ya sé que es el Carpool. Y estaba vacío y dijo, ¿entro o no entro? No entré, pero esa mañana vi motos de la policía, carros de la policía pasando. Uno que estaba parado, estacionado a un lado, esperando a ver quién pasaba. Ahora, eso pasa. Si yo entraba otra vez, me ponían un ticket, eso era iniquidad. Aquí el pueblo, Dios está diciendo, Moisés está diciendo a Dios que perdona la iniquidad, la culpa y la rebelión. Hermana, aquí va lo que usted preguntó. La iniquidad de una generación anterior puede resonar en generaciones posteriores. Es como usted tira una piedra en el agua tranquila, en el pozo de agua, tira una piedra o mueve la mano en el agua y se genera ondas, ¿no? Como pequeñas olitas, ondas en el agua. De esa manera, la generación siguiente absorbe o imita a la generación anterior. Por eso habla de la tercera o cuarta generación. Ese pecado llega de los padres hasta esas generaciones. Ese es el efecto onda, diría, ¿no? Ejemplo de las ondas. Ahora, el perdón es misericordia que solo viene de Dios. Aquí hay un tema muy amplio. Tenemos que hablar del perdón, pero hay mucho que hablar. Perdón es pagar la deuda. ¿Qué es pagar la deuda? Y yo le debo a Leví, le debo $100 y Leví, para poder prestarme esa plata, él sacó el dinero y le dijo a su esposa, prestemos a Lemuel $100 y después se dijo, pero estos son para los pañales y la leche. Lemuel no va a devolver el fin de semana, justo a tiempo para poder comprar pañal y leches. Entonces me lo da el dinero, llega el fin de semana y me pregunta, Leví, ¿dónde está lo que me debes? Y yo le digo, no tengo para pagarte, no te voy a pagar. No tengo, me perdonas. Y Leví dice, ok, conozco tu situación, Lemuel, te perdono. No le pago a él. Pero ¿dónde están los $100? Él las tiene que pagar. Él, de una otra manera, tiene que conseguir para poder complacer la justicia en su casa, en sus finanzas. Ahora, eso es el perdón, pagar la deuda. Y eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Es lo que Dios hizo en la cruz. Él pagó nuestra deuda. Él nos perdonó por ese pago. Y eso es misericordia. Moisés está diciendo a Jehová, a Dios, dice, grande en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia, que perdonas hasta la tercera y cuarta generación. Y Dios perdona abundantemente. Esto es un principio, hermanos, de la providencia de Dios, que ya acabamos al comienzo. Que Dios perdona abundantemente. Él provee el perdón. Isaías 55:7, si lo quieren buscar, lo quieren leer. Dios perdona, pero perdona. Sin recelos, sin recuerdos, sin nada. Él te perdona y Él paga el precio en Cristo Jesús. Él lo pagó. Sí, así que, como dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Viene con yapa todavía, viene con agregado el perdón de Dios, y limpiarnos de toda maldad. Él nos perdona porque nos perdona. El perdón verdadero. En Jeremías 31 habla del perdón a través de Jesucristo, en Hebreos 8, del 8 al 12. Ahora, una de las razones, cuando Moisés ora e intercede por el pueblo de Israel, Moisés intercede y apela al carácter de Dios. ¿El carácter de Dios cuál es? Misericordia, misericordioso, perdón, amor, ten paciencia. Ellos son imperfectos. Tu fama, tu testimonio, tu gloria. Es un buen ejemplo para orar, ¿no? Nosotros cuando oramos siempre yo. Moisés está orando ahí, tú, Dios. ¿Ven la diferencia? Nosotros oramos, te pedimos, gracias por esto, y todos están en este lugar. Espero que no sea el único yo. Pero siempre oramos, gracias por esto, te pido esto, dame esto, y yo. Moisés está orando, nos da un ejemplo de oración aquí. Tu gloria,
tu gracia, tu misericordia, tu perdón. Tú. Y Dios escucha la oración de Moisés. Yo creo que deberíamos empezar a practicar orando al Señor, apelando su carácter, apelando su persona, apelando su amor. Una de las maneras más prácticas es, abres tu Biblia, lees un versículo o un capítulo y ahí te habla mucho, un salmos, un proverbios, lee un salmos y dile, por ejemplo, vamos a hacer ejemplo, Salmo 23, Jehová mi pastor, no me faltará. Señor, tú eres mi pastor. Se lo cayó. Ya está. Señor, tú eres mi pastor. No me va a faltar nada. Señor, tú me provees lugares pastos y frescos. Orar la Biblia, una manera de orar el carácter de Dios. Otro salmo, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, por ejemplo, ¿no? Morará bajo los sombras del Omnipotente. Señor, tú eres un Dios altísimo, podemos orar así. Tu sombra es más que suficiente para mi vida. Tu omnipotencia es lo que me hace vivir y respirar. Siempre tú apuntando al Señor en tu oración, más que apuntándote a ti en la oración. Una manera de orar saludable y muy, muy bueno. Muy bien, sigamos. Números 14 del 20 al 24. Leamos. Si acabamos a tiempo, si no, próximo domingo. Entonces, ¿quién? 20 ya, hermana. 21, 22, 23 y 24. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto y me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. ¿Dónde estamos? No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él un espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Su descendencia entrará Ahora Dios está diciendo, voy a perdonar sus pecados. Y los perdonó. Perdonó las consecuencias. ¿Qué vimos al comienzo? Drogadicción, alcoholismo, gula, deudas, sexo. Todos esos pecados Dios los perdona, pero las consecuencias todavía quedan ahí. ¿Cuál fue la consecuencia en esta historia? No iban a entrar a la tierra prometida. Por 40 años más vagaron en el desierto. Ahora, Dios dice, interesante cómo Dios habla de sí mismo, dice en el versículo 21, mas ciertamente como vivo yo. Antes, los profetas o la gente que hacía un juramento, una promesa, decía, vive el Señor. ¿Se acuerdan? Vive el Señor que va a pasar esto, que digo esto, o que prometo esto. Por ejemplo, encontramos 1 Reyes 17:1. Dice, Elías dice así, mientras vive el Señor, Dios de Israel, no caerá lluvia en Israel. Recuerdan que profetas como él dicen, vive el Señor. ¿Qué quiere decir vive el Señor? Invitan a responsabilizar a Dios de quien hacían juramento ante él. Quiere decir que decía el profeta o los reyes, decían, vive el Señor, que si yo veo esto, te voy a matar. O vive el Señor, que si yo escucho esto, te va a bendecir. Está diciendo que lo que tú hagas, lo que pase, Dios te va a matar o te va a bendecir. Vive el Señor, ¿correcto? Es el término que usaban los profetas. Responsabilizaban del evento, de la bendición o la maldición, a Dios. Dios aquí dice, en versículo 21, mas ciertamente, como vivo yo, Él se está autorresponsabilizando. Él mismo, a sí mismo, se está diciendo, por mi causa, por mi presencia, por mi gloria, por mi persona, todos estos que vieron en el desierto mis señales y han visto y me han tentado hasta 10 veces, no van a ver la tierra prometida. ¡Wow! Dios está diciendo de seguro que esa generación no va a entrar. Solamente Caleb y Josué
Caleb que tuvo un espíritu diferente. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Es la pesadez, peso o importancia. ¿Mm? Dios está diciendo, vivo yo, por mi gloria, que esta generación no va a entrar. Está prometiendo y jurando por sí mismo. Él mismo se hace responsable. Ahora, la palabra gloria, quiero darles un ejemplo de Spurgeon. ¿Sabe quién fue Spurgeon? Spurgeon fue un predicador que lo conocieron como el príncipe de los pastores allá en Inglaterra. El primer ministro de Inglaterra entró a una barbería, hacerse la barba y todo eso. Estaban muchos barberos, hombres, 4, 6, me imagino, y sus guardaespaldas del ministro de Inglaterra. Y hablaban cosas de hombres, ¿no? No cristianos, y en eso entró Spurgeon. Se sentó, todos se callaron. Se sentó Spurgeon, todos se callaron, dejaron de hablar sus cosas. Vino el barbero, le hizo su corte, su barba, su pelo, lo que sea. Muchas gracias, señor Spurgeon, y se fue. El primer ministro pregunta, ¿por qué todos se callaron? Si todos nos estábamos divirtiendo hablando aquí. Y entonces el barbero le dice al primer ministro, ¿no sabes quién es él? No, ¿quién es él? Él es Spurgeon, el predicador, el príncipe de los pastores. La presencia de este predicador causó silencio, causó su peso de su persona, causó que la gente que estuviera hablando cosas de hombres, riéndose de bromas sanas o no sanas, se callara. El peso de su presencia de Spurgeon. Y más o menos es una idea de lo que Dios hace con su presencia. Él viene y su peso, su gloria es tanto que nosotros nos postramos y quedamos en silencio. Ahora, es interesante cómo Dios da esa afirmación. Dice, por mi gloria, por mí mismo, mientras yo viva, no van a entrar. Y esto me han probado como 10 veces. Muchas veces han probado la paciencia de Dios este pueblo. Dios los perdona, no les quita la vida, les deja vivir en el desierto, pero no van a entrar a la tierra prometida esa generación. Ahora, vamos a ir a Hebreos 13. Me gustaría ir a Hebreos 13. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo? Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13. Lo tengo ahí en la pantalla. Si quieren, busquen ustedes Hebreos 13. O 3, perdón. 13. 3. Hebreos 3. Dice ahí, si quieren búsquenlo, yo lo leo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos está hablando a cristianos. En el caso, haciendo comparación con Israel, Israel era el pueblo de Dios, escogido por Dios. El autor de Hebreos dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Dios pide creer. Incluso en la iglesia hay gente cristiana que tenemos corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Antes, dice el autor, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¡Provocación! ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? Dice el autor de Hebreos. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahí está. Está mencionando el capítulo 13, 14 de Números. ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Una vez más, Dios está apelando a nuestra fe, a nuestra creencia. Sigamos en Hebreos, capítulo, miren cómo el autor de Hebreos hace una relación en su comentario, en el capítulo 3, con lo que pasó en Números 13, 14.
Miren las tres versiones de ese versículo. Traté de encontrar, a ver si encontró algo ahí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Hebreos, el autor de Hebreos habla a los cristianos, como a ellos. A pueblo de Israel se le anunció las buenas nuevas. ¿Cuál fue las buenas nuevas? Vas a entrar a la tierra prometida, al reposo, por decirlo así, a descansar, donde fluye leche y miel. Nuestra promesa a nosotros es, vas a entrar al reposo en Cristo Jesús, en su presencia, a la vida eterna. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Esa parte no entendí. Vi otra versión, porque nosotros que nos han anunciado las buenas noticias, lo mismo que ellos, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. A ver, hizo otra versión, porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que ellos no les sirvió de nada oírla porque no creyeron en el mensaje. Escucharon, pero no creyeron. Ahora, es una gran pregunta para nosotros. Escuchamos la palabra de Dios, que Él hace milagros, que Él puede darnos paz y tranquilidad, que Él puede darnos provisión, que Él puede darnos todo. Lo escuchamos, lo sabemos, pero ¿lo creemos? Ahora, seguimos con Hebreos 4, para 4. Por lo tanto, puesto que falta de algunos, que algunos entren en Él, que algunos entren en Él, o sea, el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, otra vez dice en Hebreos 4, en Hebreos 3 dice lo mismo, en Hebreos 4 dice, si oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí hermanos, tenemos que tomar una decisión, oír. Pablo dice, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Oír la voz de Dios y creer, no endurecer nuestros corazones. ¿Quiénes son las personas que endurecemos más los corazones? No es el mundano, no es el no creyente, es el cristiano. Sabemos tanto, pero no queremos creer. Una de las cosas que yo he tenido que aprender es, ¿quién va a cuidar a mis hijos? Con mi bajo presupuesto de ingreso de income al año, ¿quién va a proveerles educación, cuidados, si yo paso trabajando tantas horas? Y me acordé lo que Dios le dice a un profeta. Cuando el profeta, Dios le dice al profeta, creo que fue Isaías o Jeremías, le dice, ve a predicar mi palabra. Y dice, Señor, ¿y quién va a cuidar a mis hijos? Fue Isaías. Cuida a mis hijos y a mi familia. Dios le dice, yo voy a cuidar a tus hijos. Yo les voy a enseñar. Yo les voy a proveer. Y eso es lo que hizo Dios con los hijos de Isaías. Y eso tuve que aprender yo, personalmente, a confiar en lo que Dios, a creerle a la voz de Dios. Y no a poner mi corazón duro. A decir, no, mejor voy a dedicarme a trabajar 15, 18 horas al día y dejar de servir a Dios o adorarle. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Habla de que Dios creó y reposó al séptimo día. Miren, procuremos pues, hermanos, mire cómo habla el autor, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿A cuál ejemplo se refiere? A Israel, números 14. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ven el contexto de ese versículo? Y más cortante que toda espada de dos filos. Debemos escuchar la voz de Dios y creer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La vida no está para darte alegría y darte unas buenas emociones, hermano. La vida no está para decir, ay, qué lindo, una buena promesa. La vida está para que entre a tu alma y te parte el alma y el espíritu. La palabra de Dios te va a ir contra ti, dice las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia te va a causar un efecto, te va a afectar.
va a cambiar tu forma de pensar, tus motivaciones, va a cambiar tu forma de vivir, de sentir, porque la palabra de Dios viene a transformarte para bien, para ser a la imagen de Cristo. Y seguimos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, oír la palabra de Dios y creer. Nuestra profesión es esa, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, miren, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, oír la palabra de Dios y creer. Ahora miren este versículo, Jesús dice esto. La pregunta es, ¿crees? Jesús dice esto. Vengan a mí, los que están cargados y cansados, y yo les daré descanso. ¿Dónde descansa tu alma, hermano? ¿En qué encuentras seguridad y paz? ¿Cuál es tu rincón en tu vida que tú encuentras descanso? De todas las preocupaciones y estrés que tienes, ¿cuál es? Jesús dice, yo soy, dice Jesús, vengan a mí, tomen mi yugo y aprendan de mí, pues soy paciente y humilde de corazón. Y encontrarás descanso, porque mi yugo es fácil y ligera. Mi carga, yugo es esta cosa que los dos vacas usaban para arar la tierra. Y había siempre en el yugo uno que dirigía de los dos. Y el otro que seguía al líder de los dos vacas o toros. Jesús está diciendo, tú no tienes que seguirme. Mi yugo es fácil porque yo llevo la carga, dice Jesús. Tú no tienes que seguirme. Esto es lo que tienes que hacer. Hermanos, Dios perdona, pero las consecuencias se quedan. Como la hermana mencionó, nuestras actitudes y conducta van a verse reflejadas en los hijos en las futuras generaciones. ¿Qué mejor manera de entrar al reposo de Dios en Cristo Jesús para encontrar perdón de pecados? Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero no solamente eso, es oír su voz y creerlo. Este versículo que está en la frente de la pantalla, ¿lo crees? Es difícil creer porque nuestra paz, nuestra tranquilidad lo encontramos en otras cosas. Y es difícil poder entender cómo encuentro mi tranquilidad y mi paz en Jesús. ¿Cómo lo hago? He ahí la pregunta. He ahí cómo Dios nos trae. No seamos como el pueblo de Israel, hermanos, de que vimos milagros, vimos el actuar de Dios para nuestro beneficio, y aún así no le creemos. Si usted analiza su vida desde que se acuerde, desde su infancia, cómo Dios la ha ido cuidando y protegiendo, todo lo que usted ha vivido, bueno o malo, decisiones que usted tomó, buenas o malas, hasta el día de hoy, Dios la ha ido cuidando y guardando. Porque eso es la providencia de Dios. Y aún no le crees lo que Él va a hacer contigo, lo que Él puede hacer contigo. Esa es la pregunta de Dios. ¿Hasta cuándo, dice Dios a Moisés, hasta cuándo no van a creerme? Me van a irritar con incredulidad a pesar de que han visto mis obras, sus vidas. Hermanos, no caigamos a eso. Amén. Les pido eso. Y me sumo al barco, como ustedes. Creamos a Dios, escuchemos su voz y creámoslo. No pequemos de incredulidad. Decía, con eso termino, decía uno de los teólogos, decía, el pecado más grande que empieza a consumir al cristiano, a destruir, es la incredulidad. No caigamos a la incredulidad. Oremos. Te damos gracias, Señor, esta mañana por tu bendición, por tu palabra que hemos abierto, hemos estudiado. Te pedimos que nos enseñes, nos ayudes a oír tu voz, pero también a creerte, Señor. No queremos ser como pueblo de Israel, que vimos tus milagros, tus obras portentosas y no queremos creer.
Señor, hasta el día de hoy nos has traído, nos has bendecido, nos has dado, nos has quitado. Pero Señor, queremos seguir creyéndote en tus promesas, en tu poder, en tu soberanía, en tu gobierno. Oramos así agradecidos. Bendigo a mis hermanos, bendícelos, Señor, a los que no pudieron venir también, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos.